y hoy hablamos de madres e hijos de Theodor Kalifatides. Bueno, pues Theodor Kalifatides es el autor y es el protagonista de esta novela. Va a escribir una novela sobre su madre. Entonces, hace 43 años que el protagonista vive en Estocolmo y su madre en Grecia, de donde los dos son originarios. Todos los sábados por la mañana la llama a su madre como en un ritual. Ella tiene 92 años y él 68, o sea, ya son mayorcitos, y todavía la madre no entiende muy bien por qué su hijo se fue a vivir tan lejos. Y, bueno, y el hijo tampoco entiende de qué coño huía y por qué se ha ido allí, pero bueno, no se lo recrimina ninguno de los dos. Él es escritor, como bien sabemos, y quiere escribir un libro sobre su madre, como ya hizo con su padre cuando murió. Sabe que le queda muy poco tiempo y está preparando un viaje a Atenas para estar con ella y a la vez pues, para preguntarle cosas y poder tener información para la novela, porque sabe que va a dejar de escribir esta novela en cuanto ella no esté. Bueno, pues se plantea la grandísima pregunta de cuánto se ha alejado de sus faldas a pesar de haber sido tan lejos. Y es una pregunta un poco que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cuánto nos llegamos a alejar de nuestra madre realmente? Bueno, como dato voy a decir que su padre nació en 1890 y que su madre nació en 1914 y nacieron en sitios muy dispares. O sea, se llevaban 24 años y estuvieron 55 años juntos. Y ahora vamos a contar la historia del padre porque es que el protagonista, el escritor, le pidió a su padre en su día pues que apuntase pues, cosas que recordaba de su vida pues, para tenerlas. O sea, que es la historia de su padre contada por él mismo, por el propio padre. Bueno, pues sus ancestros venían del mar, eran calafeteadores, es decir, los que cierran las puntas de las maderas de los barcos con estopa y con brea para que no entre el agua. Provenían de Gémura, en la provincia de Trebisonda. Bueno, la verdad es que este libro es un viaje apasionante por la geografía turco-griega y por el mundo mitológico, porque es que precisamente de Gemura es Medea. Medea la que conoció a Jasón y el que robó el vellocino de oro y todo este rollo, ¿no? Bueno, pues aunque el Ponto está en Turquía, muchos colonos griegos se establecieron allí y se dedicaron al comercio de los famosos productos del Ponto, que pues, parece ser que eran famosísimos, las manzanas, las nueces, bueno, y hasta las naves. No en vano de esa región partió la expedición de los argonautas, que se había construido allí la nave que se llamaba Argo, claro. Bueno, pues el padre del protagonista no conoció a sus abuelos. Lo que sí que sabes es que tuvieron 5 hijos, de los cuales 3 emigraron al Cáucaso ruso y jamás regresaron a su tierra, porque el zar les ofreció terrenos forestales para convertirlos en cultivables y se dedicaron a eso, pues oye, con un montón de éxito. Lo que ocurría era que sí que tenían derecho de explotación, pero no de venta, así que no podían venderlos y volverse a Grecia, con lo cual pues se tenían que quedar allí. En esto llegó el comunismo y bueno, los que aceptaron pues la ideología comunista se nacionalizaron rusos tan ricamente y se quedaron allí. De los 3 hijos hicieron esto 2 y solamente los descendientes de uno de ellos regresaron a Turquía. Luego los otros 2 hijos, uno de ellos es el padre del prota, pues que se llamaba Yorgos, se quedaron siempre en las aldeas de Turquía. Claro, en estas aldeas la vida era muy difícil, no existía el dinero, lo que necesitaban intentaban fabricarlo ellos mismos como buenamente podían y si no lo tenían, pues tenían que ir súper lejos, a Trebisonda en aquellas épocas, pues en burro o andando. Eso sí, en la época del Imperio Turco, que es de cuando estamos hablando, la relación entre griegos y turcos era bueno, de convivencia en paz, de tolerancia religiosa. Los griegos tenían sus iglesias, sus escuelas que no eran sometidas a ningún control, que funcionaban tranquilamente, aprendían griego, historia griega sin ningún tipo de inspección. Bueno, claro, hasta 1908 que con la revolución de los jóvenes turcos terminó el sultanato y llegó la Constitución. Y con la Constitución llegó el exterminio de los griegos. Bueno, o sea, el exterminio de los griegos y de los armenios y de los judíos, los famosos genocidios que salieron a la luz luego un siglo después. Bueno, que hasta las mismísimas Kardashian han estado denunciando el genocidio, vamos, que se reconozca internacionalmente el genocidio armenio, que evidentemente pues, fue real. Pero bueno, el padre nació en 1890, pero no tenía ni idea ni en qué día ni en qué mes. Tanto es así que no habían celebrado jamás su cumpleaños. Los abuelos del protagonista, o sea, es decir, los padres del padre, trabajaban como verduleros en Trebisonda, pero tuvieron que dejar a su hijo una temporadita con su abuela porque resulta que a su madre le ofrecieron amamantar al hijo de la mujer del cónsul. Y estuvieron allí ni más ni menos que 5 años en casa del cónsul. Al final el padre consiguió trabajo también allí y también pudieron llevarse al chiquillo, el de poco, con lo cual el padre del protagonista recuerda, bueno, esos años en casa del cónsul, años de abundancia inolvidables, tenía de todo, era una maravilla. Pero claro, 5 años después el cónsul tuvo que regresar a Rusia, vino un cónsul nuevo y ellos pues volvieron a la pobreza. Total, que regresan al pueblo. Y recuerda pues, que con 6 años de diferencia nació su hermana Elizabeth y luego el resto de los 4 hermanos.
Claro, los padres cultivaban allí la tierra como podían, como no tenían ni un duro, pues para generar un poco de algo, que normalmente lo que traían era aceite para todo el año, pues se iban 3 meses a trabajar para otros y dejaban a los niños completamente solos. ¿Y en manos de quién los dejaban? Pues de los dos hermanos mayores, o sea, del padre del protagonista y de la tía Elizabeth. Bueno, pues el hombre acabó la primaria con grandes dificultades, como buenamente pudo, y en 1904 se inscribió en el colegio de Trebisonda. En ese momento él tenía 14 años, tenía poquísimo dinero, pues fíjate los padres que podían tener para vivir allí solo, y bueno, y no tenía libros propios, se los pedían los compañeros, o un poco a la biblioteca, y bueno, su madre iba una vez a la semana a llevarle pan, aceite, un poco de carbón, a veces mantequilla, y tuvo la suerte de que al tercer año fue a vivir con un tío materno que tenía una barbería y un café, lo regentaba, y entonces mejoró ostensiblemente un poco su día a día, porque ya no solamente no pagaba el alquiler, sino que desayunaba café y olivas en el bar del tío, y luego a cambio él trabajaba en el café los domingos y también cuando no tenía clase. Bueno, pues total que en 1908, tras 4 años, terminó la escuela, la primera persona de su aldea que terminó la primaria, y bueno, le montaron un fiestón de 3 pares de narices. Y luego, pues claro, ya tuvo que empezar a buscar trabajo porque no podía ya seguir estudios superiores. Entonces obtuvo un puesto de maestro, pero claro, tenía que ahorrar también para ayudar a sus padres que no tenían dinero. Total, que pudo hacerlo porque gracias a que la casa del maestro era gratis y que los aldeanos del pueblo le surtían de víveres, pues pudo arreglarles a los padres el tejado de la casa, que fue una cosa maravillosa. Bueno, pues allí daba clases a 90 alumnos, repartidos en 6 cursos, y bueno, lo hacía todo él solito. Y después de 5 años, en 1913, pues le destinaron a otra ciudad mucho más lejana del pueblo natal, se llamaba Oinoi, y allí convivían 9.000 habitantes. Esa era una ciudad. Estaban los turcos, los griegos, armenios, judíos, europeos, estaban todos en gracia y divinidad. Estaba contentísimo, tanto con las condiciones como con el salario, pero chico, al terminar el primer año tuvo que dejarlo porque estalló la Primera Guerra Mundial. Hizo su atillo y emprendió rumbo a Constantinopla, como buenamente pudo, a casa de una tía materna, donde pudo llegar sano y salvo y donde supo que sus compatriotas no corrieron igual suerte. Total, que estaba, pues eso, se sentía afortunado porque le había salido todo bien, fue considerado inútil para la Primera Guerra Mundial, pero como el ejército turco se había quedado muy mermado, les llamaron todos a hacer al servicio militar, él sabía turco, y luego fue enviado al frente de Siria, y parece ser que allí pues acabó condecorado. En Constantinopla se enteró el pobre hombre de la muerte de su padre, que murió de 57 años de neumonía, pero claro, le costaba volver porque estaba lejísimos. Y ahí dejamos de alguna manera la historia del padre. Ahora vamos al prota. Bueno, pues el prota está en el aeropuerto de Copenhague, está esperando su vuelo a Atenas, está lleno de hombres y mujeres, viejecitos ya un poquito como él, vamos, de 60 y pico años, que han vivido toda la vida en país ajeno y que regresan como cada año a Grecia buscando, muy bien, ¿buscando qué? Eso es lo que se pregunta él, ¿qué demonios están buscando? Entonces, en un momento determinado, una mujer en el aeropuerto le recrimina que ha difamado a su patria, que sus libros dicen barbaridades de los griegos y que luego ellos mismos tienen que, como viven fuera, tienen que estar soportando lo que otra gente piensa de ellos. Y el autor, pues en un momento determinado, se pregunta si se puede realmente escribir sin traicionar a nadie. Y es más, lo que más le duele, si podrá escribir esta novela sin traicionar a su propia madre. O sea, claro, porque es que este hombre está lleno de preocupaciones. Y voy a leer un textito cuando está en el aeropuerto que a mí me hace mucha gracia esto. Dice: en este punto tuve que cerrar el texto de mi padre porque era hora de embarcar. Ligeramente inquieto, no fuera yo a tropezarme con aquella ciudadana ejemplar, la que le recriminaba, encontré mi lugar y mi compañera de asiento resultó ser una arqueóloga sueca de mediana edad que estaba haciendo excavaciones en algún lugar de Grecia, en Grecia. Adoro Grecia, dijo. No me cabe la menor duda, respondí, y ostentosamente me puse unos tapones en los oídos, o sea, pasando de todo jabalí. No tenía ningunas ganas de oír cuáles eran sus razones para amar Grecia. El tema era si yo tenía alguna razón para hacer lo mismo. Luego sigue. Me eduqué en el amor a Grecia, y eso en esencia significa que me habían enseñado a amar y a respetar a sus gobernantes, al rey, que en ese entonces todavía existía, y a la iglesia. Pero me rebelé contra ambos y finalmente me fui de mi país. Me fui dejando atrás a varias personas. Con el tiempo quedaban cada vez menos. Ahora iba a ver a los dos que aún vivían, mi madre y mi hermano. Son muy distintos entre ellos. Mi hermano es un griego con mayúsculas, crédulo, insaciable cuando se trata de diversión, opositor eterno de todo y de todos. Sueña con un limpiaparabrisas para la televisión para poder escupir cuando ve los partidos de fútbol. Ocurrente, basa sus juicios en la primera impresión, se entusiasma con facilidad y con mayor facilidad aún se desilusiona.
En cambio, mi madre es mi patria. Siempre dije que cuando la perdiera, perdería mi patria. De pronto, esto me parece de alguna manera una simplificación. Puede ser, sí, que mi madre sea Grecia, pero ¿es toda mi Grecia? Cerré los ojos para pensarlo. Evoqué la fragancia de la tierra después de la lluvia en mi pueblo y las tardes con mi amigo Costas, ahora difunto. De cuando hablábamos de la muchacha a la que ambos amábamos y de que los dos queríamos retirarnos para no interferir en la felicidad del otro. El día que jugué a modo de prueba con los alevines del Panathinaikos. Ha quedado en mi memoria como si hubiese sido ayer. ¿Y qué decir de mi primer beso? Olía a naranja, me acordaba de mil cosas, rostros y acontecimientos. Nada de eso se perderá con mamá. Ninguna muerte es irrevocable. Quizá al irse me regale una nueva patria, como hizo mi padre. Su texto me regaló otra Grecia, el Ponto, el Mar Negro. Los antiguos griegos decían Ponto inhóspito, pero como tenían sentido del humor, lo cambiaron a Ponto hospitalario. Y sin embargo, en todos los mapas de Europa se llama Mar Negro. Otra prueba de que mi hermano tiene razón. A los griegos no se les toma en cuenta. Bueno, pues el protagonista aterriza en su tierra, está contento y feliz y hasta aquí puedo leer. Lo dejo en la página 41, comenzando el capítulo 3, que se llama Primer día. Y bueno, pues seguid vosotros. A ver si os gusta. ¡Hasta pronto!